Bienvenidos mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar este tiempo. Bienvenida mi hermana Marlene, Amén. que Buenas Dios te noches. bendiga, Amén. bendiciones. Vamos a empezar este tiempo, vamos a orar, vamos a adorar, amén. Eh, Inclinemos nuestro corazón, nuestra cabecita, vamos a adorar al Señor, amén. Padre, Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, Padre bueno, Padre misericordioso, Dios bondadoso, mi Señor amado, te damos gracias, Señor, en esta noche, gracias por este día tan hermoso que nos has regalado, que hemos podido disfrutar, Señor, que hemos podido pasar en familia, que hemos podido descansar, Señor, que hemos podido también trabajar, esforzarnos, bendito Dios, hacer, Señor, lo que nos toca. Padre bendito, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, estamos firmes en tu palabra. Hasta el día de hoy, Señor, nuestro corazón, Padre, tú lo guardas, mi Dios, tú nos guardas, Padre, tú nos libras, Señor, tú peleas por nosotros, papá. Tú haces, Señor, tu obra preciosa, nos sigues moldeando, nos sigues ayudando, nos sigues aumentando la fe, Señor, cada día que pasa. Nos ayudas a perseverar en ti, Señor, nos ayudas a caminar de tu mano, nos ayudas, Señor amado, a vivir confiando en tus promesas. Nos recuerda, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, en nosotros, nos recuerda tu palabra, tus promesas, bendito Dios de gloria. Venimos en esta noche, Padre, agradecidos, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, oh Señor. Lávanos, papá, purifícanos, Señor, con la sangre del Cordero Santo. Límpianos de toda maldad. Límpianos de todo pecado, de toda tiniebla, Señor amado. Cúbrenos, bendito Dios de gloria. En el nombre de Jesús, que este tiempo, papá, podamos, Señor, en tu presencia, Padre Santo, estar en tu presencia, Señor, poder ser edificados en tu presencia, Padre, podamos adorarte, Señor. Tú dijiste, Señor, te alabaré, Padre, en medio de la congregación de los justos, te alabaré. Oh, mi Dios amado, que podamos, Señor, alabar al Padre, que podamos dar honor al Padre, Señor, que podamos dar honor al Hijo, que podamos bendecir, Señor bendito, oh, guiados por tu Espíritu Santo, guiados, Señor, por tu Santo Espíritu, el Espíritu que has puesto en nosotros, el cual clama, Abba, Padre, el Espíritu que está, Señor, en cada uno de tus hijos, papá, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que abre nuestros ojos, Señor, que abre nuestra mirada, papá, que nos ayuda, Señor amado, a caminar en tu palabra, Señor, en tu palabra, que nos ayuda a perseverar, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hoy límpianos, Padre, oh purifícanos, bendito Dios. Pon tu palabra en nuestro corazón, en nuestra boca. Quita de nosotros la vanidad. Quita de nosotros, Señor, muchas veces, Padre, de en medio de tu pueblo, Señor, esa dependencia, Señor, al celular, esa dependencia a las redes sociales, esa dependencia, Señor, a las noticias, a la curiosidad, Señor, esa dependencia, Padre, que muchas veces hay a la televisión, a las cosas, Señor, que muchas veces nos entretienen, papá. Quita, Señor, de en medio de tu pueblo, de en medio de nosotros, que podamos aprovechar bien el tiempo, Señor, podamos aprovechar bien el tiempo, dándote honor, dándote gloria, conociendo más de tu palabra, adorándote, Señor. Dígale, papá, quita, Señor, de mí esa dependencia, Señor, de estar siempre con el celular en la mano, Señor, viendo las cosas. Oh, Padre Santo, que en nada me cambian la vida, Señor, pero que más bien me quitan el tiempo, me roban el tiempo, Señor, que pudiera, Señor, conocerte, que pudiera aprender más de tu palabra. Oh, mi Dios amado, trata mi corazón, dígale papá, trata mi corazón, trata mi mente. Enséñame, Señor, a ver las cosas
como realmente son, Padre. Enséñame a ver las cosas como realmente son. Enséñame, Señor, a ver las cosas como son. No quiero ser engañado, Señor. No quiero ser guiado por el sistema de este mundo. No quiero ser educado por el sistema de este mundo. Yo quiero ser instruido por tu palabra. Quiero ser instruido por tu Santo Espíritu, Señor. Aparta la vanidad de nuestra mente, la vanidad de nuestro corazón, la vanidad, Señor. Aparta lo hueco, lo que no tiene sentido, Señor. Aparta, Padre, aquello que no da, Señor, mayor fruto, bendito Dios. Y añade, Señor, añade en nosotros, Padre, esa virtud, Señor, ese conocimiento, Señor, de las virtudes de Cristo, de las cualidades del Padre. Que en nosotros haya más fe, más entrega, dígale, Padre, más determinación, Señor. Que en nosotros haya más entrega, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús, en cada uno de tu pueblo, en cada uno de tu iglesia, en cada uno de tus hijos, en cada uno de mis hermanos. Oh Padre, ayúdanos, papá. Líbranos, sálvanos, Señor. Saca, Padre, todo lo que estorba, todo lo que impide, Señor. Todo lo que entretiene, papá. Trata los corazones, dígale, Señor. Trata mi corazón, Padre. Limpia mi mente, papá. Purifícame, oh Dios. Límpiame, Señor. Límpiame, Padre. Límpiame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero adorarte. Quiero bendecir tu nombre, papá. Hoy cúbrenos, Señor. Abro mi corazón delante de ti. En el nombre de Jesús. Conforme a tu corazón yo quiero ser. Conforme a tu corazón yo quiero ser. Adorarte en espíritu y en verdad. Ese es el deseo de mi ser, Señor. Ese es el deseo de mi ser. Dígale, Señor, conforme a tu corazón. Conforme a tu palabra. Conforme a ti, Señor. Y adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte, Señor. Oh, Padre. Aleluya. Dígale al Señor. Cántele a Él. Conforme a tu corazón. Yo quiero ser mi Señor Jesús, conforme a tu corazón. Yo quiero ser, Señor, mi Señor Jesús. Aleluya. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón.
conforme a tu corazón. Yo quiero ser mi Señor Jesús, conforme a tu corazón. Yo quiero ser mi Señor Jesús, y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser. Dígale, es el deseo de todo. Ese es mi anhelo, Señor. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Es el deseo de todo mi ser. Dígale ahí donde está, mi hermano. Es mi deseo. Es el deseo de todo mi ser. Oh, Señor, es mi anhelo, papá, adorarte en espíritu y en verdad. Inclinamos nuestro corazón a ti, inclinamos nuestra cabeza delante de ti y reconocemos tu amor y tu misericordia, Padre. Tu gran bondad, tu gran misericordia, papá. Tu gran misericordia. Oh, gracias, Señor. Enséñanos a adorarte cada día, a bendecir tu nombre, Padre. Tu amor borra multitud de pecados. Tu amor borra, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que humillamos delante de ti nuestro corazón, cada vez que nos humillamos delante de ti, Padre, gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Dígale, enséñame, papá. Enséñame, Señor. Adórele ahí donde está. Dígale, enséñame, Señor, a adorarte, papá, a bendecir tu precioso nombre, tu santo nombre, tu nombre eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale, y adorarte. En espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón, y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo. Una vez más, dígale, y adorarte. Levante su voz
y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón, y adorarte en espíritu y en verdad. Es el deseo de todo mi ser, mi alma, cuerpo, mente y corazón. Es el deseo de todo mi ser. Es el deseo, es mi anhelo. Sí, Señor. Es el deseo de todo. Oh, Señor. Cobíjanos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cúbrenos, dígale, Señor, cúbrenos, Padre. Cobíjanos, Señor. Que toda tiniebla sea apartada, Padre. Que toda tiniebla sea apartada, Señor, de nuestros hogares, de nuestras casas. Que tu luz resplandezca, oh mi Cristo. Tú dijiste, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, no andará en tinieblas. Oh Señor. Oh Padre. Oh mi Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú. Amén. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre. Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias. Gracias, papá. Te bendecimos. Dígale, Señor, abro mi corazón para que tu palabra se siembre. Abro mi corazón y mi mente, Padre, enséñame. Enséñame, papá. Habla tú, dígale, habla tú, Padre, que tu siervo escucha, Señor. Habla tú, papá. Oh, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Damos toda gloria y todo honor al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Hermanos, es un gozo, es una alegría poder compartir una vez más, poder enseñar la palabra, hermanos, poder predicar la palabra. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que enseñaba que la palabra debe, hermano, redarguirnos, la palabra también tiene que exhortarnos, la palabra tiene que consolarnos, la palabra de Dios tiene que enseñarnos, ¿verdad? Entonces, hoy estamos, hermano, para llevar a cabo esa labor, hermano, y qué hermoso poder compartir con ustedes, hermano. Para mí es un gozo verles conectados, ver que están ahí algunos de los hermanos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que el Señor recompense su esfuerzo, hermanos, y la mayor bendición que siempre es, ¿verdad?, conocer al Señor, conocer su palabra, aprender más de Él. Eso es lo que nos lleva a nosotros de la inmadurez a la adultez, ¿verdad? Hablando espiritualmente, ¿no es cierto? Es lo que nos diferencia, lo que diferencia a un niño de un adulto, ¿verdad? El conocer, el saber, el aprender y el poner en práctica, el abrazar la palabra de Dios, el carácter que se va formando conforme se va conociendo las cualidades de Dios, las cualidades de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la manera en la que nosotros debiéramos
vivir. Entonces, mis hermanos, saludos a todos, a las familias, a los hogares, que el Señor me los bendiga y a todos los que se van conectando, que Dios los guarde. Amén. Hoy, hermanos, quiero que vayan conmigo a la palabra. Abra su Biblia en Juan 9. Vamos a Juan 9. Gloria a Dios, hermano. Aunque hace un poquito de frío, ¿verdad? Pero el Señor nos abriga, hermano. Vamos a Juan 9:35. Juan 9:35. Abra su Biblia ahí. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Abra su Biblia en Juan 9:35. Ojo, no quiero que nadie se quede solo escuchando. Quiero que abran su Biblia. Quiero que abran su Biblia, hermano. Búsquese una Biblia ahí donde esté, hermano. Si no la tiene, descárguese en el celular. Pero que todos tengan Biblia. No quiero que nadie se quede sin Biblia. Amén. Todos, absolutamente todos, saquen una Biblia. Y abra su Biblia en Juan 9:35. Y fíjese, vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Juan 9:35 nos dice el Evangelio de Juan. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, preste atención aquí, hermano, preste mucha atención aquí. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo de la palabra en tus manos. Háblanos tú, Señor, habla tú, papá. Guíanos, pon de nuevo, Señor. Auxílianos una vez más. Glorifícate tú, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y reconocemos con toda humildad que tú eres, Señor, el único Padre que puede enseñar a nuestras almas, que tú eres el único que puede guiar y que necesitamos, Señor, de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. En esta noche yo quiero hablar, hermanos, acerca de la ceguera espiritual. El tema del que yo quiero hablarles es de la ceguera espiritual, ¿verdad? Yo quiero hablar de eso, hermanos, la ceguera espiritual. Y hace un tiempo atrás venía pensando en ese tema, venía pensando en eso, porque la Biblia habla en varias partes acerca de las personas que están ciegas espiritualmente, ¿verdad? Y hablando de la ceguera espiritual, ¿qué es la ceguera espiritual? Fíjese, yo apunté varias preguntas aquí. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Quién es ciego? Escuche, ¿quién es ciego? ¿Verdad? Y ¿habrán cristianos que están ciegos espiritualmente? ¿Verdad? Esas son, hermano, varias de las preguntas que yo me he planteado, hermano, analizando esto, que Jesús está diciendo, ¿verdad? ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿Quién es ciego espiritualmente? O sea, ¿cuáles son las cualidades de una persona que está ciega espiritualmente? Y analizar si hay ceguera espiritual en el cristianismo, en cada uno de nosotros.
en cada uno de nosotros, en usted, en mí, en cada uno, hermano, de nosotros, analizar si hay ceguera, si hay algo de ceguera, si hay una ceguera, podríamos decir parcial, si hay una ceguera, hermano, si está empezando esa ceguera a darse en la vida del cristiano, o si el cristiano está ciego completamente, ¿verdad? Y esas son las cosas, y es interesante hablar de lo que Jesús está diciendo. Fíjese lo que Jesús dice: yo he venido para juicio, dice, ¿verdad? Yo sé, hermano, que el Señor vino a salvar, el Señor vino a librar, el Señor vino a restaurar, el Señor vino a llamar las ovejas perdidas del Padre, el Señor vino a buscar lo que se había perdido, él mismo lo dijo, ¿verdad? En algún pasaje de la Biblia, ¿verdad? El Señor habla acerca de la luz del mundo. Él es la luz del mundo, ya vamos a ir para allá. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de algo muy interesante. Él está diciendo: yo vine para que aquellos que ven, aquellos que no ven, vean, dice primero. Presta atención: los que no ven, vean. Y después dice: para los que ven, no vean. ¿A qué se estará refiriendo el Señor Jesús con eso, hermano? ¿Qué querrá decir el Señor Jesús? Si nosotros leemos el contexto, ¿verdad? En el capítulo 9:1, empieza a hablar acerca del ciego que fue sanado y tiene por título, ¿verdad? Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este era un hombre ya adulto que estaba ciego y que se sentaba a mendigar, era mendigo. Fíjese, las cualidades de este hombre es que este hombre era ciego de nacimiento. Este hombre, eso lo podemos ver, hermano, en el 9:1. Dice rápidamente, vamos a leerlo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifestara en él. Bueno, este hombre era ciego de nacimiento. Fíjese, primera cualidad de este hombre: ciego de nacimiento. La segunda cualidad está en el 9:8, y en el 9:8 dice que él, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este es un hombre que estaba ciego de nacimiento y que aparte era mendigo. Fíjese, hermano. Muy parecido a la condición de todos los seres vivos. Muy parecida a la condición de todo ser viviente sin Cristo. Sin Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Alguien me decía: ay, dice, yo no era tan malo. Dice, yo solo era como un picaflor. Decía, picaba por aquí, picaba por acá, picaba por acá. Y era un rompecorazones, decía este varón. Y yo le decía: eso es tinieblas. Y él me decía: no era tan malo. Dice, no era malo, eso no considero que sea. Usted ya exagera, me decía así. Usted está exagerando, decía. Eso no debe ser tan malo. No, es tiniebla. Fíjese, ¿por qué no reconocemos que eso es tinieblas? ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Para nosotros, nuestra forma de vivir antes de conocer a Cristo era buena. ¿Por qué? Porque amábamos lo que hacíamos. Amábamos la forma en la que hablábamos. Amábamos la forma en la que pensábamos, la forma en la que éramos. Mire, y había muchas cualidades. No sé si usted tal vez puede acordarse, hermano, por tal vez acordarse de algunas de las cualidades de cada uno, ¿verdad? Refiriéndonos a la envidia, al chisme, a la murmuración. Son cosas que antes estaban en nosotros, ¿verdad? Son cosas que antes, hermano, yo sé que antes esas cosas estaban en usted, ahora ya no están, ¿verdad? Eso es lo que espero yo y, hermano, anhelo en el Señor, que cada una de esas cosas vayan muriendo. Pero esas eran las cualidades que teníamos, ¿sí? Y al chismoso, por ejemplo, el chismoso no se consideraba chismoso. El que es chismoso no se considera chismoso.
¿verdad? Porque está cegado, porque está en tinieblas. No reconoce y no considera que eso sea malo y ni siquiera reconoce que es chismoso. El mentiroso de la misma manera. Y así cada uno, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver esto con nuestra forma antigua de vivir, hermano. Este hombre era ciego de nacimiento, estaba mendigo, dice, ¿sí? Pero había algo en especial en este hombre, y es que este hombre, diga conmigo, estaba dispuesto. Espero que usted también lo repita, hermano. Espero que usted también lo repita. Una vez más, este hombre estaba dispuesto a creer. Fíjese, algo el Señor, hermano, estaba haciendo en la vida de este hombre. El Señor mismo lo dice. Le preguntan en el 9:3, le dicen, ¿quién pecó? Le dicen en el 2, para que él haya nacido ciego, él o sus padres. Ojo, ¿por qué le preguntaron si él pecó? Bueno, aunque ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero, ¿cómo va a pecar si es pequeño? Si recién nace, ¿cómo va a pecar? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Con las cosas que dice también el salmista David en el Salmo 51. Pero bueno, dice, y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en ¿quién? En Él. Fíjese, para que la obra de Dios se manifieste en Él. Fíjese, y aquí hay algo hermoso, porque este hombre fue ciego de nacimiento y es esa misma ceguera, es ese trato, esa aflicción, hermano, ese problema que había en él, es lo que le mantuvo con un corazón dispuesto a recibir la ayuda de Dios. Le mantuvo con un corazón dispuesto a recibir la ayuda de Dios. Fíjese, porque Jesús le dice, para que se manifestara el poder de Dios en él. Las cualidades de este varón, era ciego de nacimiento, era mendigo, hermano, estaba mendigo, ¿sí? Pero tenía un corazón dispuesto a creer en el Señor. Qué hermoso, en el 35 el Señor Jesús se le aparece, ya el Señor lo sanó, hermano, lo dejó limpio. Dice que el Señor hizo lodo con saliva, ¿verdad? Lo puso saliva, hizo algo como lodo y lo puso, hermano, en los ojos, lo puso y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y dice que él fue, se lavó y cuando regresó, él podía ver, recuperó su vista. Pero esto va mucho más allá de lo físico. Lo que yo quiero decirle, lo que yo quiero explicarle es que esto va muchísimo más allá de lo físico, porque cuando hablamos nosotros de ceguera espiritual, estamos hablando de un problema muy serio. Estamos hablando de un problema grave en el cristiano, en la vida de la persona. Si es verdad, nuestra forma de vida antes de Cristo éramos todos ciegos, no había ni uno que vea, hermano. Por eso dice la palabra que Él nos llamó, el apóstol Pedro lo dice, Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Y escúcheme una cosa, si alguno piensa y dice, yo ya he escuchado cuántas veces eso, yo ya me lo sé de memoria, déjeme decirle, hermano, que debe escuchar lo que le voy a decir, que debe escuchar lo que le voy a enseñar, porque el no reconocer la ceguera espiritual es uno de los primeros problemas del que está ciego. El que no reconoce su falta de vista, su falta hermano, de conocimiento de la palabra, está ciego. El que cree haberlo alcanzado todo está ciego, hermano, está ciego. No sabe nada, está envanecido, dice, ¿verdad? Delira, dice también el apóstol Santiago, me parece que es verdad, está loco, dice, así, envanecido. Pero fíjese, la ceguera espiritual es un problema muy, muy serio. Es un problema, hermano, que debe ser identificado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Seré yo acaso ciego? ¿Estaré ciego yo acaso? Fíjese, ¿qué es la ceguera espiritual? Yo quiero preguntarles, yo quiero que participen ahí, hermano Marquito, Priscila, Darío y todos los hermanos que están conectados. Yo quiero que participen, yo quiero que ustedes expresen su concepto acerca de esto, lo que ustedes piensan acerca
de la ceguera espiritual. ¿Qué crees tú, Marlene, que es la ceguera espiritual? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ceguera espiritual? Alguien que está ciego espiritualmente puede creer incluso, puede tener ciertas manifestaciones de fe, pero tiene muchas limitaciones para entender lo que Dios le está mostrando, ¿no? Se está limitando demasiado y es porque no renuncia, ¿no? A sus antiguas formas de vida, ¿no? Entonces no puede ver más allá de lo que tiene atados sus ojos. Amén. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? No. Amén. Fíjese. Bueno, ya vamos a leer en un ratito los comentarios, ¿ya? Pero fíjese que lo que pasa aquí, lo que pasa en la vida de este hombre era ciego, pero recobró la vista, ¿no es cierto? Era ciego, pero recobró la vista. Vamos a leer un poquito más adelante, en el 9 mismo, ¿verdad? Y Jesús le dice, no es que este pecó, dice, bueno, desde el 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Preste atención, mucha atención. Entre tanto que el día dura. ¿Qué es eso? Luz, ¿verdad? Claridad. Preste mucha atención. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, que dice, luz soy del mundo. Subraya esa frase, por favor. Subraya esa frase. Luz soy del mundo. Jesús está diciendo, yo soy luz del mundo. En el mundo, ¿verdad? Yo soy la luz. En el mundo hay una luz natural, el día, ¿no es cierto? El día. Y el día es, el hermano, representa el tiempo, diga conmigo tiempo. El tiempo de la obra, el tiempo de la salvación, el tiempo de la predicación. Es lo que estaba diciendo Jesús. Yo vengo, ¿verdad? Y este es el tiempo del día, pero aún el mundo teniendo un día, una claridad, necesita luz. Y yo soy la luz del mundo. Fíjese muy bien, Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fíjese, ¿cuál fue el proceso? Escúcheme, ¿cuál fue el proceso de conversión de este hombre? ¿Cuál fue el proceso de tinieblas a luz? Porque este hombre estaba en tinieblas, espiritualmente y físicamente. Fíjese qué cosa, espiritualmente y físicamente este hombre estaba en tinieblas. Y Jesús lo dijo, yo vine para que el que no ve, vea, y para que aquellos que ven, no vean. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, fíjese lo que pasó en la vida de este hombre. Esta es una conversión, hermano. Esto es algo que pasó en la vida de este hombre. Me pregunto yo si algo de esto hubiera pasado. Primero, si él no estaba dispuesto a obedecer. Escuche.
¿Por qué Jesús es así? ¿Por qué Jesús no puede solo sanarte ya? A ver, ¿dónde estás, Juanito Pérez? Ven acá, te voy a sanar. Ahora, sé sano y punto, y se sanó. ¿Dónde está Luisito? Ven ahora eres sano, ahora. ¿Por qué Jesús en varias partes, verdad? Dios obra de esta manera. ¿Quieres ser sano? Ve y haz. Escuche, no en todos. Algunos el Señor los sanó de inmediato, pero algunos no. Les envió a hacer algo. Fíjese, es interesante, ¿no? Por ejemplo, a un ciego, al ciego, ¿verdad? Que estaba, al ciego que Jesús le preguntó y le dijo, ¿qué quieres ser sano? O le dijo, ¿qué deseas? Y él le dijo, Señor, que pueda ver. Entonces el Señor le dijo, entonces ve, mira. Pero hay algunas partes en la Biblia, como por ejemplo en Elías, ¿no es cierto? A Naamán, me parece que es verdad, a Naamán le manda a lavarse, a sumergirse 7 veces, y eso tiene una enseñanza, hermano. A sumergirse 7 veces, ¿verdad? Eliseo, amén. A Naamán, amén. Le manda a sumergirse 7 veces en el río. ¿En qué río era? Jordán. En el río Jordán, amén. En el río Jordán. Le manda a sumergirse. Y ahora Jesús hace algo parecido, hermano. Jesús le dice, hace lodo, le pone en los ojos y le dice, ve y lávate, ve a lavarte. Primero, si este hombre no estaba dispuesto a obedecer, no hubiera pasado nada. Escuchen, si este hombre no hubiera estado dispuesto a obedecer, no hubiera pasado nada. Segundo, después viene en el 9:35, donde acabamos de leer, y Jesús se le muestra a este hombre, y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y fíjese lo que él responde. Es hermoso, hermano, es hermoso. ¿Crees en el Hijo de Dios? Le dice, y respondió, él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, yo soy. Prácticamente le dijo, pues lo has visto y el que habla contigo, él es. Y fíjese lo que él dice, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Hay 3 cosas que yo quiero que usted preste atención aquí. Présteme mucha atención, hermano, no se distraiga. Hay 3 cosas que yo quiero que usted preste atención. Este hombre venía con una condición, hermano, de ceguera, una condición en la cual todos estábamos, ¿verdad? Pero este hombre obedeció, ¿sí o no? Creyó y adoró. Fíjese. Este hombre obedeció, diga conmigo, obedeció, creyó y adoró. O si nosotros lo queremos ver, igual él tuvo que creer para obedecer, ¿no es cierto? Pero estas son las cualidades que había en la vida de este hombre. Creyó, obedeció, hermano, creyó y adoró. Él era ciego, pero cuando Cristo se le reveló, creyó. Diga conmigo, Cristo se reveló y creyó. La ceguera espiritual viene muy relacionada con Cristo. Analizando el texto bíblico, la ceguera espiritual viene relacionada con Cristo, porque ¿quién es la luz del mundo? Es Cristo. Fíjese, la luz del mundo es Cristo. El único que va a dar luz a la vida del hombre es Cristo. Desde el Antiguo Testamento ya Cristo se revelaba, Cristo se reflejaba, hermano, en las prácticas judías, en las ceremonias judías, por ejemplo, la Pascua, hermano, el Cordero
el cordero con llevas amargas, ¿verdad? Fíjese, ya era la figura del sacrificio de Cristo. Cada una de las cosas, de las fiestas, cada una de las cosas era Cristo. Y cuando Cristo se encarna, Cristo se hace hombre, viene, ¿verdad? Y toma la forma de hombre. Entonces Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Entonces eso me dice a mí que la ceguera espiritual viene relacionada con el creer o no creer en Cristo. Hace un tiempo predicábamos acerca de un mensaje que titulaba Cristianismo sin Cristo. Escúcheme bien, cristianismo sin Cristo. Porque es que muchas veces nosotros como cristianos, muchas veces vivimos un cristianismo que no se asemeja a Cristo, que no se asemeja a las virtudes de Cristo, a las cualidades de Cristo, que no se asemeja, hermano, al carácter de Cristo. El ser humano termina convirtiéndose en lo que adora. El ser humano se convierte en lo que adora. Y si yo soy cristiano y adoro a Cristo, al Padre, al Hijo, guiados por el Espíritu Santo, ¿a quién debo parecerme? ¿A? Cristo. A Cristo. No estoy hablando, hermano, de que tenemos que ser perfectos todavía, hermano. Usted sabe que la perfección es la práctica de la obediencia a la palabra de Dios. Pero tienen que ir dando cualidades de a poquito, hay que ir dando cualidades, ¿verdad? Hay que ir dando señales de que hemos creído en el Evangelio de Cristo. Entonces, fíjese este hombre, yo quiero que me preste mucha atención, hermano, porque esto es indispensable, muy indispensable. Este hombre estaba ciego, obedeció, creyó y adoró. Este hombre hizo estas tres cosas. Pero cuando Cristo se le reveló, cuando Cristo, hermano, primero él fue sanado, él no conoció a Cristo, él fue sanado, recibió por misericordia, por gracia del Señor y obedeció, aunque no entendía lo que estaba pasando. Le pusieron lodo en los ojos, hermano, le pusieron lodo, ¿verdad? Y hecho con saliva y le mandó y le dijo, vete a lavar en el estanque de Siloé. Y usted puede imaginarse un montón de cosas en su mente, hermano, un montón de preguntas. ¿Por qué tengo que irme a lavar en el estanque? ¿Por qué me pone lodo en los ojos? ¿Por qué me pone saliva en los ojos? Aunque él no sabía lo que, después él se dio cuenta de lo que, o le contaron lo que le había puesto Jesús. Pero un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Y por qué me tengo que ir a lavar? ¿Y por qué tengo que obedecerle a este hombre extraño? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, pero este hombre obedeció. A Pedro el Señor Jesús le dijo, Pedro, lanza la red al lado derecho. Pedro estaba lanzando la red al lado izquierdo y Jesús le dijo, hey, Pedro, a la derecha, lancen la red a la derecha. Igual Pedro pudo haber dicho, pero... y dijo Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado, pero dijo rápidamente, hermano, rápidamente Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, en tu palabra echaré la red. O sea que la obediencia a la palabra de Dios es importante porque cuando nosotros venimos a Cristo y hacemos una oración de fe, no es que recuperamos la vista, ya vemos, ahora sí vemos, tenemos todos nuestros sentidos. No, déjeme decirle que no. Cuando un cristiano hace la oración de fe, recién empieza, todavía no ha salido completamente de la ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque el Cristo no se le ha revelado todavía. Este hombre fue sanado, su necesidad fue cumplida, su deseo fue cumplido, el Señor tuvo misericordia, pero ¿sabe qué? Él todavía no era salvo. Fíjese, él todavía no era salvo.
Tuvo que creer. ¿Cuándo creyó? Cuando Cristo se le reveló. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para yo creer? Le has visto ya, y el que habla contigo, Él es. ¡Wow! Y él dijo, creo, Señor. Se postró y adoró. Por eso es que muchas veces nosotros, ¿verdad? Podemos vivir un cristianismo sin entender, hermano, lo que significa que Cristo sea revelado a nuestras vidas. Por eso es que muchas veces el cristiano se aparta, está un tiempito y después se aparta. Por eso es que muchas veces el cristiano está en la iglesia, ve algo que no le gusta y dice, no, prefiero volverme al catolicismo. El cristiano está un tiempito y ve que alguien no le saluda o que algo pasa o que algún mal testimonio y dice, no, mejor me voy a mi vida antigua. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser así como son ellos, dice. Y se regresan y se vuelven. Porque es que hacer la oración de fe, muchas veces el cristiano hace la oración de fe sin fe. Y eso es algo, hermano, que pasa mucho. El cristiano se bautiza sin fe muchas veces, no todos, pero muchas veces el cristiano se bautiza sin fe, el cristiano hace la oración de fe sin fe y el cristiano empieza a vivir un cristianismo sin Cristo. Diga conmigo, mi meta, repita conmigo, mi meta es parecerme a Cristo, es estar con Cristo. Hermano, Cristo es nuestra meta. El apóstol Pablo lo dice en todas sus cartas, habla de la meta del cristiano. La meta, la iglesia de los Corintios le explica, le dice el corredor que corre en una carrera, el que siembra y espera la cosecha, el que lucha, el que pelea y quiere el galardón, hermano, y cada una de las cosas, el apóstol Pablo le explica a la iglesia, está hablando ¿de qué? De la meta es Cristo. Que Cristo se forme en usted, iglesia, Cristo. Mire, Marquito, que Cristo se forme en usted. Darío, que Cristo se forme en ti. Priscila, que Cristo se forme en ti. Cada uno de mis hermanos, que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Esa es la meta. Y esa debe ser nuestra oración. Pero eso solo pasa cuando Cristo se revela a nuestras vidas. Y fíjese qué hermoso que es esto, porque es Cristo mismo. Ya le sanó Cristo a este hombre. Ya le sanó. Suplió su necesidad. Y Cristo le va a buscar. Pasa que le interrogan, bueno, no quiero ahondar en eso, le interrogan a los padres y le expulsan de la sinagoga, le expulsan a este hombre. Y este hombre se va, pero se va gozoso, se va contento porque había recobrado su vista. Ahora, cuando Jesús se encuentra con él, ¿qué estaba haciendo Jesús con él? Primero quitó su ceguera física. Y cuando Jesús lo encuentra por segunda vez, ¿qué hizo? Quitó su ceguera espiritual. Primero Jesús lo sanó y después Jesús lo salvó. Fíjese, primero lo sana, después lo salva. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos nosotros confiarnos y decir, yo ya hice la oración de fe, yo ya me bauticé, yo ya solo me espera el cielo nomás. Y de ahí en más, hermano, en adelante, ni se congregan, ni leen la Biblia, ni oran, ni ayunan, ni buscan al Señor, ni cantan alabanzas. Todavía tienen ahí la música, hermano, de José José o la música de quien sea, hermano, aunque algunos ya ni se han de acordar de eso, ¿verdad? Ya a veces la nueva generación, ¿verdad? O de América. Américo. ¿A usted le gustaba Américo? No. No, es por molestar. Pero dice, hermano, todavía sigo, pero sí, de vez en cuando, dice el cristiano, no, pero hey, hay ceguera todavía. La ceguera espiritual es eso, la ceguera espiritual tiene que ver con Cristo.
Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando la luz del mundo entra a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿qué pasa? La ceguera se va. La ceguera desaparece. Se va, hermano, va viendo una regeneración, una restauración, hermano. Entonces, pero es cuando Cristo se revela a nuestras vidas. Por eso no podemos vivir un cristianismo apartados de Cristo. No podemos vivir un cristianismo solo de nombre. No podemos vivir un cristianismo, hermano, solo de prácticas sin sentido. Tenemos que vivir un cristianismo con Cristo. Fíjese qué hermoso, qué bonito. Que usted empiece a tratar a su esposa o a su esposo. Su forma de hablar, todo lo que usted haga, sus negocios, la forma en la que usted hace sus negocios, todas las cosas usted las haga pensando en que debe reflejar a Cristo en su carácter, en su conducta. Ese cristiano está saliendo de la ceguera espiritual. ¿Ah? Ese cristiano está conociendo a Cristo. Diga conmigo, el cristiano que no conoce a Cristo está ciego. Eso es todo. La persona sin Cristo está muerta. Pero el cristiano, escuche, la persona sin Cristo está muerta. Pero el cristiano que no conoce a Cristo está ciego. Ahora usted me va a decir, pero pastor, ¿de dónde usted saca eso? ¿Por qué dice eso? ¿Cómo se inventa eso? No me estoy inventando. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Aparte de lo que ya leímos, ¿verdad? Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y mientras está el día yo tengo que trabajar y yo soy la luz del mundo, dice Jesús en Juan 9. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro 1:5. Lea, por favor. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia. Hasta ahí, un ratito. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Esfuércense al máximo. Al máximo. ¿Qué versión es esa? La traducción viviente. Ya, yo tengo la Reina Valera. Dice en el 1.5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjese, diligencia, esfuércense al máximo, dice. Escúcheme. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esfuércense, el apóstol Pedro. Esfuércense. Esfuércense al máximo. Porque vuestra fe vaya creciendo, porque vuestro cristianismo vaya desarrollándose, porque vuestro cristianismo se vaya evolucionando, creciendo en el sentido, hermano, bíblico. Que vuestro cristianismo no sea el mismo. Hermano, ¿cuánto conoces del Señor? ¿Cuánto conoces de Cristo desde que empezaste? Ahora han pasado los años, ¿cuánto conoces y practicas y abrazas y amas del Señor Jesucristo? Y van a seguir pasando los años. ¿Y cómo va a seguir tu cristianismo? ¿Cómo vas a seguir viviendo tu cristianismo? El que no conoce a Cristo está ciego, porque Cristo es la luz del mundo. Y el que no está en la luz, ¿en dónde está? Está en tinieblas. Así de fácil. Así de fácil. Y fíjese que no hay que estar, no se necesita, hermano, gran cosa, porque ¿quién es el que se revela a la vida del hombre? Es el mismo Señor. ¿Quién se fue a buscar al hombre que había sanado de la ceguera, verdad? Acabamos de leer en Juan 9:35. Jesús lo fue a buscar y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Amén, yo soy, amén, dijo Señor, yo creo. Pero ¿qué necesitamos? Tener un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que muchas veces falta? Porque muchas veces, y déjenme decirle con todo el amor del hermano, con todo el amor y con todo el cariño, muchas veces estamos más dispuestos a ver un partido de fútbol que a escuchar una prédica.
Así se lo digo, hermano, y se lo digo con todo cariño, pero sabe que eso que yo le estoy diciendo me ha pasado también a mí. Me ha pasado también, hermano. Como dice el apóstol Pablo, yo también lo puedo decir, hermano, de los más descuidados, tal vez yo sea el primero, de los más pecadores, tal vez pueda ser el primero, hermano, de los más insignificantes pueda ser yo el primero. Pero muchas veces, hermano, cometemos ese error. Es más apetecible salir a jugar con los amigos un partido de vóley, un partido de fútbol, que sentarse a estudiar la palabra de Dios. Oh, y no quiero decir con esto que nunca va a salir, que nunca va a ir, que nunca va a compartir. No. Pero, ¿qué es del cristiano? Que ya pasa una semana, que pasan 2 semanas y no lee la Biblia, que pasan 3 semanas y no lee la Biblia, pasan 4 semanas y no lee la Biblia, pasan 5 semanas, pasa todo la cuarentena y no leen la Biblia. Hermano, ¿cómo vas a llegar a conocer a Cristo si no conoces la palabra de Cristo, la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser posible eso? Alguna vez yo predicaba en la iglesia y les decía, el Señor me daba esta palabra y me decía, de aquí a 5 años, ¿voy a ser más espiritual o menos espiritual? Y alguien podía decir, pero eso no es algo que no lo sé. No, sí lo sabemos. Por cómo vivamos hoy el Evangelio de Cristo. Porque si hoy yo vivo descuidadamente el Evangelio de Cristo, así voy a seguir viviendo el Evangelio de Cristo. ¿En 5 años seré más espiritual que hoy? ¿Te estás esforzando hoy por las cosas espirituales? Bueno, si hoy te estás esforzando por las cosas espirituales, puedes saber con certeza que de aquí a 5 años vas a ser más espiritual. Pero si hoy no te estás esforzando, y esa es la palabra correcta, esforzarse, porque hay que esforzarse, hermano, de aquí a 5 años no vamos a ser más espirituales, no vamos a saber más de la Biblia, no vamos a conocer, y cualquier cosa que escuchemos vamos a creernos, y cualquier cosa que hagan vamos a pensar que está bien, y cualquier cosa que hagan, hermano, los lobos vestidos de ovejas, vamos a creer que todo está bien. ¿Por qué? Porque hoy no nos esforzamos. Entonces, lo que necesitamos es un corazón dispuesto a obedecer la palabra. Un corazón dispuesto a obedecer la palabra. Ahora sí dice, añadan a vuestra fe. Dice en segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia moral. Amén. A la virtud, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento de las cualidades de Dios. Fíjese, y aquí 2 cosas hermosas. Fíjese, virtud, excelencia moral. Parecerse a Cristo. Porque si alguien era, hermano, moralmente perfecto, era Cristo. Dice la palabra que no pudieron acusarle de nada. Jesús les dijo, ¿de qué me pueden acusar? ¿De qué me acusan? No había acusación. Les tocó, ¿sabe qué? Les tocó inventarse acusaciones contra Jesús. Les tocó mentir para poder juzgar a Jesús. Y aunque mintieron, hermano, los gobernantes romanos dijeron, yo no encuentro ningún problema en él. No encuentro ningún defecto. ¿Verdad? Algo por lo que deba morir. No, pero allá ustedes. Yo me lavo las manos, dijo, ¿verdad? Pilatos. Entonces, a la virtud, conocimiento. Aquí viene, conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento. Si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer a Dios? Si no lees la palabra, ¿cómo vas a saber más del Señor? Si no oras, si no te congregas, ¿cómo vas a conocer más del Señor? Al conocimiento, dominio propio. Y aquí entra la obra del Espíritu Santo. Porque este es un fruto, un fruto que viene con el Espíritu de Dios. El dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Otro fruto del Espíritu. Aunque es un solo fruto, los 9 que da, ¿verdad? Pero es un solo fruto. Pero por decirlo, hermano,
Esto también viene del Espíritu Santo. O sea que aquí ya el cristiano está lleno del Espíritu. Fíjese, empezando por dos cosas que las hacemos nosotros, el resto las añade el Espíritu. Fíjese que es virtud y conocimiento. Esfuérzate, sé responsable con tu preparación espiritual, toma muy en serio tu preparación espiritual y conoce la palabra del Señor. Y fíjese, las otras cosas vienen con la llenura del Espíritu. ¿Ah? Qué hermoso que es el Señor, hermano. Qué hermoso que es el Señor. Porque usted puede decir, hey, ¿cuándo voy a ser paciente? Todavía sigo siendo impaciente. ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a dominar mi lengua? ¿Cuándo voy? Mire, eso es un fruto del Espíritu y eso va a venir cuando tú empiezas por esforzarte, por añadir virtud, por añadir conocimiento a tu cristianismo. Jesús lo dijo, el que pide, se le da. El que llama, se le abre. Hermano, es algo que Jesús enseñó. El que golpea, se le abre, hermano. El que llama, se le responde. El que pide, se le da. Eso es lo que el Señor dijo. Y un cristiano que está buscando, ¿verdad? Yo soy imperfecto, Señor, soy imperfecto. Pero necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito tu guianza, necesito. Ese es el cristiano que insistentemente pide la ayuda del Señor, así como la mujer que insistía, ¿verdad? Al juez injusto, y Jesús lo contó, ¿verdad? Ese es el cristiano que va a recibir, hermano. Ese es el cristiano que va a recibir. Oiga, pero escúcheme una cosa, no piense usted que orando una vez al mes va a recibir la llenura del Espíritu Santo. No piense usted que yendo a la iglesia solo cuando hay un bautismo, cuando hay un cumpleaños o cuando hay una fiesta, el Día de la Madre o el Día del Padre. No piense usted que va a ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Así no funciona, así no es. Hay que entender esto. Por eso el apóstol Pedro dice, esfuércense. Dígale al que está al lado suyo, hermano, esfuérzate. Hermano, no seas mediocre espiritualmente. Dígale así, hermano, no seas mediocre espiritualmente, esfuérzate. No seas ocioso espiritualmente, dígale, hermano. Es que en la iglesia yo les hago de repetir así, dígale al que está al lado suyo, no seas ocioso espiritualmente, hermano, porque eso es algo que pasa en nuestro cristianismo. Y eso forma parte de la ceguera espiritual. Yo le hacía una pregunta al principio, una de las preguntas que me planteaba, ¿habrán cristianos que están ciegos espiritualmente? O sea, ¿habrán cristianos que no conocen todavía las cualidades de Cristo? De lo que está en la palabra, de las cosas que Cristo hizo, de las cosas que Cristo nos enseñó. Eso es algo que yo quiero que usted lo responda personalmente, usted mismo, para usted. ¿Habrá ceguera en nosotros todavía? ¿Habrá ceguera espiritual? Sigamos. En el 2 de Pedro 1:7, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, sigue la obra del Espíritu, porque si estas cosas, mire lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Jesús se acercó a la higuera y quiso tomar un fruto. Y cuando Jesús no encontró ningún fruto, maldijo la higuera. Acuérdese. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que estas cosas abundan en nosotros, nos van a hacer dar frutos. Pero si estas cosas no están en nosotros, entonces ¿qué vamos a estar siendo? Ociosos y sin frutos. Fíjese. Para que nosotros entendamos, hermano, algo de la ceguera espiritual. Ahora, sigamos, fíjese lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. En el 1:9 de 2 de Pedro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está perdiendo la vista. Fíjese. O no tiene bien la vista. Y dice después, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¡Wow!
Haga de cuenta que el hombre que fue sanado en Juan 9:35, del 1 al 35, que ese hombre estaba ciego, recobró su vista, Jesús lo sanó. Pero de ahí en más no creía, iba retrocediendo, en vez de avanzar, iba retrocediendo, se iba quedando de la vista corta y después volvía a ser ciego, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que el que no tiene estas cosas en su vida, en su cristianismo, el que no se esfuerza por tener estas cosas, es ciego. Y ahí estamos en cosas serias, hermano. ¿Cuántas cosas hay aquí? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7 cosas. Así de rápido yo le quiero preguntar a usted, hermano. En el tiempo que nosotros llevamos en nuestro cristianismo, Marlene, en el tiempo que tú llevas en el cristianismo, yo en el tiempo que llevo en el cristianismo, ¿cuántas de estas 7 cosas hay y cuántas de estas 7 cosas no hay? Escuchen. ¿Cuántas de estas 7 cosas hay y cuántas de estas 7 cosas no hay en nuestro cristianismo? Porque si usted me dice, me faltan 3, me faltan 2, gloria a Dios si le falta una. Si le faltan todas, hermano, esfuércese. Si le falta una, también esfuércese. No crea que ya lo ha alcanzado todo. Pero si faltan todas, hay ceguera espiritual. Si no abundan estas cosas, hay ceguera espiritual. Estamos ciegos, no entendemos. Por eso es que pasa algo nomás en la iglesia y ya se apartan de los caminos del Señor. Ni siquiera que se cambien de iglesia, porque, hermanos, si se cambia de iglesia, tal vez puede que el Señor le conduzca a una iglesia, hermano, en su amor y misericordia. A una iglesia de donde se predica la palabra de Dios, donde se ama al Señor. Pero la verdad es que muchos cristianos se apartan del Señor, descuidan completamente su vida espiritual, descuidan completamente su crecimiento espiritual. Y muchos ni siquiera han alcanzado estas 7 cosas y se vuelven atrás. Y todavía están viviendo en una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo no se ha revelado a sus vidas todavía. Porque no obedecen la palabra. Haga cuenta que yo era, hermano, el ciego y Jesús me puso lodo en los ojos y me dijo, anda, lávate. Y yo no quise irme a lavar. Yo me quise quedar ahí donde estaba. Fíjese. Porque es que hay cosas pequeñas que en la iglesia tal vez el ministro se acerque y le dice, hey, hermano, no vivas así, no hagas así. Que cuando usted lee la Biblia, la palabra le dice, no está bien lo que estás haciendo. Y en esas pequeñas cosas nos resistimos, nos rehusamos a obedecer la palabra. No queremos obedecer. Y es en la obediencia que está la sanidad, es en la obediencia que está la bendición, es en la obediencia que está el propósito de Dios, en la obediencia. Por eso yo le decía que a algunos el Señor les decía, haz esto para que seas sanado, y a otros sencillamente les sanaba, porque aquellos que el Señor les decía, haz esto, tal vez el Señor también los estaba probando una vez más, les estaba dando una oportunidad, pero solo si obedecían. Una oportunidad más, pero solo si están dispuestos a obedecer. Una oportunidad de ser sanados si están dispuestos a obedecer. Y qué hermoso que es eso, hermano. El Señor hace esas cosas, ¿verdad?, en la vida de cada uno. Ahora, fíjese lo que Jesús dice. Volvamos nuevamente a Juan 9:35. Juan 9, exactamente más adelantito, ¿verdad? Donde dice, respondiendo en el 38,
en el 9:38, y le dice, y él dijo, creo Señor, y le adoró. En el 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿Quiénes son los que no veían? ¿Quiénes son los que no ven? ¿Quiénes son los que no ven? ¿Seremos acaso nosotros, usted y yo? ¿Seremos nosotros los que no veíamos? ¿Seremos nosotros, hermanos, los que no veíamos, los que estábamos ciegos? ¿Ah? Amén, éramos nosotros y toda la gente que está en Cristo. Pero aquí pasa algo. Dice, y los que ven sean cegados. Y esto me llama mucho la atención. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice, los que ven sean cegados? Aquellos que recibieron la palabra, y ojo, porque ahí también pueden estar muchos cristianos, y pueda que en algún momento, hermano, Dios no quiera, alguno, hermano, de nosotros se comporte de esta manera y viva de esta manera, Dios no lo quiera, que Dios tenga misericordia. Pero son los que conocen la palabra, los que saben de la palabra, pero aún así viven un cristianismo sin Cristo, un evangelio sin Cristo. Fíjese, concéntrate acá. Fíjese lo que estaba Jesús haciendo. ¿A quién le estaba diciendo esto? A los fariseos. Los fariseos conocían la palabra, conocían la ley, sabían de las profecías, sabían del Mesías, sabían de lo que iba a pasar, sabían de todo, pero cuando Cristo se les reveló, no creyeron. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de muchas religiones y de muchas sectas y de muchos movimientos. El cristianismo no es hacer buenas obras nada más. El cristianismo no solo es salir, escúcheme bien, a dar cosas a los pobres, a los necesitados. El cristianismo no solo es eso. Eso es una parte del cristianismo. O ese es el efecto de haber conocido a Cristo y creído en Cristo. Pero realmente el cristianismo es Cristo revelado al hombre, Cristo revelado a la persona, Cristo revelado en la familia, Cristo revelado en mi trabajo, Cristo revelado en la forma en la que yo vivo mi matrimonio, Cristo revelado en la forma en la que yo trato a mis hijos, Cristo revelado en la forma en la que hago mis negocios, Cristo revelado en la forma en la que yo vivo completamente, Cristo revelado en todo lo que usted hace, en todo lo que yo hago, ahí. Pero podemos nosotros cometer el error de conocer la palabra, de saber lo que está escrito, de entender tal vez lo que está escrito, pero aún así Cristo no se ha revelado en nada de lo que hacemos. Cristo, hermano, todavía hemos olvidado ya las cosas que al Señor le agradan y empezamos, hermano, a vivir desobedientemente y empezamos a hacer lo que a nosotros nos parece bien, empezamos a vivir de una manera, hermano, separada de Cristo. Y fíjese lo que dice Cristo, para que los que ven sean cegados. Y sabe que eso es juicio. Y Jesús mismo lo dijo, he venido para juicio. Y eso es juicio. Wow. ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes entrarán a juicio? ¿Quiénes estarán ahí? Y hay algo más interesante aquí, Marlene, que el Señor me estaba mostrando aquí, que estaba yo examinando en la palabra. Y es que la altivez, el orgullo, ¿verdad? Muchas veces en nosotros puede hacernos caer en esto, en este error. Y nosotros podemos creer que vemos, pero estar ciegos. Lo que dice esta versión dice, y para demostrarles... Más durito, más durito. No. Bueno. Y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Es aquellos que creen, que ven. Es increíble, hermano, es increíble.
Y yo no puedo juzgar a nadie, no puedo juzgar a ninguno de mis hermanos, no puedo juzgar a las iglesias, no puedo juzgar a nada. Pero será, hermano, yo solo me pregunto, ¿será que cómo se vive el cristianismo de hoy en día? El cristianismo, hermano, muchas veces libertino que se vive hoy en día, ¿será, hermano, que se cae en ese problema? Creen que ven, pero no ven, son ciegos. Solo hace falta echarle una miradita, hermano, al cristianismo de hoy en día, a la iglesia muchas veces de hoy en día, hermano, donde más que cultos al Señor, más que tiempos de adoración, más bien parecen shows, parecen, hermano, tiempos más bien de concierto, de exaltar al hombre, de exaltar, de poner ídolos delante de los cristianos. Qué cosa tan horrible, hermano, qué cosa tan repugnante que el cristianismo se vaya pareciendo más al mundo que a la Biblia, hermano. Qué cosa tan espantosa. Los artistas cristianos dando autógrafos, hermano, los artistas cristianos, hermano, haciendo giras mundiales, cobrando los conciertos, los predicadores cobrando las prédicas, hermano, y tantas cosas que se está viendo, las iglesias convertidas a veces en discotecas, hermano. Hay alguien que me hablaba de una discoteca cristiana todavía, hermano, hablando de cosas que el cristianismo jamás debía hacer, jamás debía aprender del mundo, pero que ahora están metidas dentro de la iglesia. Oiga, qué cosa, hermano. ¿A quién se está pareciendo a quién se está pareciendo la iglesia? Yo como pastor tengo que preguntarme siempre, la iglesia que yo pastoreo, ¿a quién se está pareciendo? ¿Se está pareciendo a la iglesia del principio? ¿Se está pareciendo a Cristo? ¿O se está pareciendo a una iglesia mundana, hermano? ¿Se está pareciendo a un club social? ¿Se está pareciendo a algo, hermano, que puede ser cualquier cosa menos Cristo? Y ahí caeríamos en ese error de creer que vemos, pero estamos ciegos. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios tenga misericordia de las iglesias. Pero sabe que hay muchas iglesias que solo se van a dar cuenta de que estuvieron mal, de que coquetearon con el mundo, solo cuando Cristo vaya con su iglesia a celebrar las bodas y se queden acá. Solo ahí se van a dar cuenta. Y yo sé por qué les digo, hermano. Solo ahí se van a dar cuenta de que nunca jamás debían haber coqueteado con el mundo, porque ese fue el problema de Eva, por el poder. Eva, vas a ser poderosa siempre y cuando hagas esto. Coqueteó con la serpiente le engañó, cambió la forma de ver las cosas, cambió la forma en la que ella veía el fruto, cambió la forma en la que ella veía la orden que Dios le dio, cambió la forma en la que ella pensaba acerca del mandamiento de Dios, cambió la forma en la que ella veía el fruto prohibido. En un principio ella dijo no y después fue diciendo tal vez y después terminó diciendo sí, codiciable, deseable, apetecible. Fíjese, por coquetear ¿con quién? Con la serpiente. El mismo problema que muchas iglesias, hermano, pueden estar haciendo, coqueteando con la serpiente, coqueteando con el mundo, coqueteando con las cosas que el mundo hace, tal cual como el mundo vive, las cosas que el mundo hace. Pero bueno, hermano, que el Señor tenga misericordia. Entonces, esas son las cosas. Y Jesús está diciendo, yo vine, ¿verdad? Para que el que está ciego vea y para que los que no ven, para que los que ven no vean. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Déjeme ver si apunté por aquí. Apocalipsis 3. Vamos avanzando, hermano, ya. Vamos finalizando Apocalipsis 3.
Y fíjese lo que dice. En el 17. 17. ¿Qué dice? Tú dices, soy rico. Ah, sí. Vamos a leer desde el 15, ¿verdad? Lea, por favor. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Hasta ahí, punto. No eres ni frío ni caliente. Fíjese, esta es una cualidad de la ceguera espiritual. Ni frío ni caliente. Tibio, a medias. Esta es una de las cualidades de la ceguera espiritual. Fíjese, siga leyendo, por favor. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro. Oro refinado por fuego, la palabra de Dios. Fíjese, pero no está hablando de comprar con dinero. Está hablando de comprar sin dinero. Está hablando de desear la palabra. Pero esta era una iglesia que estaba tibia, ni fría ni caliente, estaba tibia, y el Señor le está diciendo, mejor fuera que fueras uno o que fueras lo otro, pero tibio no, tibio te voy a vomitar. Ellos creían que estaban bien, creían que tenían, porque tenían dinero eran bendecidos por Dios, creían que porque tenían posesiones Dios se las había dado todas, creían que no tenían necesidad de nada porque tenían todo lo económico, tenían toda la riqueza, hermano. Pero el Señor les dice, no es así, no es así. La tibieza espiritual de esta iglesia, la tibieza espiritual del cristiano, hace, hermano, o es producto de la ceguera espiritual. Y el Señor lo dice, eres ciego, eres desventurado, estás desnudo, le dice. Fíjese, y le dice, eres miserable también, le dice, fíjese. Digno de lástima, dice. Oye, hermano, présteme mucha atención. Por eso yo le digo, hermano, la falta de Cristo es ceguera espiritual. Y esta iglesia tenía falta de Cristo. Esta iglesia tenía falta de Cristo. No se iba pareciendo a Cristo, se iba pareciendo más al mundo. Como que un poquito quería. A veces oramos, pero a veces también hacemos las horas locas dentro de la iglesia. ¡Wow! Alguna vez yo me topé con eso. Un día llamaban al ayuno y otro día a la hora loca. Disfraces y todas esas cosas. Un poco extraño. Yo me pregunto si los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, vieran las cosas que hoy se hacen dentro de la iglesia, si ellos tal vez dijeran, es normal, no pasa nada, es normal. O también ellos lo verían como algo extraño. Solo me pregunto. Si los apóstoles vieran cómo funciona la música, el mundo de la música, la industria musical dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia el mundo hace como quiere, pero dentro de la iglesia. Me pregunto si los apóstoles notarían algo extraño en todo eso. Fíjese, todas las cosas que se hacen, que se dicen, que se viven dentro de la iglesia. El hecho de que haya un templo grande, el hecho de que haya dinero, el hecho de que haya mucha gente, no quiere decir que Dios esté ahí, hermano. No estoy diciendo que Dios no pueda estar en una iglesia grande. Pero eso no es la seguridad de que Dios esté ahí y de que Dios esté respaldando. Eso no es la seguridad. Hermano, si hay algo en lo que debiéramos estar seguros es en el temor de Dios y en la palabra de Dios. Pero esta era una iglesia que tenía ese problema y el Señor le dijo, no es así, eres tibio. Yo quiero preguntarle si hay algo de tibieza en nosotros, en nuestro cristianismo. Ayer, antes de ayer, ¿verdad? Del culto anterior,
el Señor nos hablaba de algo, hermano. Aquí mismo el Señor nos decía algo. Y no sé si usted recuerde, si usted ha estado, hermano, conectándose continuamente a las enseñanzas. No sé si usted recuerde que el Señor decía algo acerca de decídete ya. Toma una decisión. No te quedes indeciso, decía el Señor. Y fíjese, justamente tiene que ver con esto que estamos hablando ahora. Porque la tibieza es ceguera espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? Usted puede decir, pero no le veo tanto problema a eso. Bueno, hasta ahora hemos visto es muy grave. No da frutos, está tibio espiritualmente, ocioso espiritualmente, sin frutos, hermano. Pero fíjese lo que pasa en la vida del apóstol Pablo. Vámonos a Hechos 9:1, hermano. Ya vamos terminando, no se preocupe. Vaya apuntando en su cuadernito, vaya apuntando los textos bíblicos. Y Jesús lo dijo acuérdese lo que Jesús dijo en el 9:35, en el 37, los que no ven, vean, y los que ven, no vean. O sea, los que creen que ven, realmente se den cuenta de que no ven nada. Fíjese, ¿qué dice Hechos 9? Hablando del apóstol Pablo, de la conversión del apóstol Pablo. Lea, por favor, desde el 1 en adelante. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sí, siga nomás. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Hasta ahí nomás. A ver, fíjese, esto es hermoso, hermano. Esto es cosa, a mí me entusiasma esto, hermano. El Señor Jesús dice que los que creen que ven, no vean. Y los que ven y los que no ven, vean. Pablo, ¿quién era? Saulo. Saulo era alguien que creía, que conocía, que creía que veía, que creía que entendía, pero estaba sin Cristo. Escuche, Saulo no creía en Cristo, Saulo perseguía a los cristianos. Por eso le digo que la ausencia de Cristo, por más conocimiento que haya, por más palabra que conozca, por más textos bíblicos que se aprenda, por más que haya asistido a una iglesia, el cristianismo sin Cristo es ceguera espiritual. Y Saulo creció, se formó en la ley, pero no creyó en Cristo. Escúcheme, no creyó en Cristo, y como no creyó en Cristo, ¿cómo estaba? Ciego. Él pensaba que veía. Él pensaba que veía, pero no veía nada. Él estaba ciego. Él estaba ciego. Él no veía. Escuche. Él no veía. Él no entendía, hermano. Él había rechazado el mensaje. Él había rechazado el evangelio. No solo había rechazado el evangelio, estaba persiguiendo el evangelio. Escuche, persiguiendo el evangelio. Ahora, esto es hermoso, hermano. Esto es cosa hermosa, entender esto. Porque el Señor Jesús dijo que los que creen que ven, no vean. ¿Qué pasó en la vida de Saulo? ¿Qué pasó en la vida de Saulo? Pasó eso.
Él creía que veía, Saulo creía que veía. Y cuando el Señor se le presentó, quedó ciego, el Señor le quitó la vista. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que el Señor dijo? ¿Ah? Fíjese, se cumplió literalmente, se cumplió lo que el Señor dijo. Aquellos que creen que ven, no vean. Y esto viene acompañado de altivez y orgullo. Porque el que cree que ve, está enaltecido, pero está ciego a la vez. Porque el cristianismo sin Cristo es ceguera espiritual. Saulo no creía en Cristo. Por eso yo le digo que el cristiano que vive separado del testimonio de Cristo, sin interesarse por conocer a Cristo, sin amar a Cristo, sin conocer a Cristo, hermano, es un cristiano que está viviendo en ceguera espiritual. Cristianismo sin Cristo. Qué cosa tan tenaz. Entonces aquí sucede que él se queda, pero no queda ahí. Escuche, vamos rápidamente, concéntrate acá. Cuidado ahí. Fíjese lo que dice más adelante. Ay, hermano, que el Señor nos ayude aquí. A ver, nos quedamos en el 10, en el 9, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió, dice. Fíjese en Hechos 9, vamos al Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjese, Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjese, aquí présteme mucha atención, muchísima atención aquí. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fíjese, fueron entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Fíjese, para que recobres la vista. Y seas, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La ceguera espiritual no solo es ausencia de Cristo, también es ausencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Oh, pero a mí me enseñaron que cuando una persona hace la oración de fe ya recibe el Espíritu Santo. Yo no encuentro eso en la Biblia. Cuando creyeron, sí, cuando creyeron. Pero nuevamente les digo, hay cristianos que hacen la oración de fe sin fe. Hay cristianos que se bautizan sin creer, sin fe. Por eso es que tenemos que entender la ceguera espiritual es algo muy serio. Muy serio. Saulo pensaba que veía, pero estaba ciego espiritualmente. ¿Por qué? Porque no creía en Cristo, porque rechazó a Cristo y perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos, los llevaba para encarcelarlos y que mueran. Ese era su propósito, estaba ciego, pero él pensaba que veía. Resulta que el Señor Jesús se le presenta y lo deja ciego. Se cumple lo que está en Apocalipsis 3:17, ¿verdad? Hermano, él queda ciego y cuando queda ciego, ahora sí, vamos a ver, está orando. Está orando.
está buscando, está anhelando, está deseando, está pidiendo, está, hermano, está arrepentido realmente, está arrepentido, porque él decía, ¿cómo pude yo pensar que estaba en lo correcto? Y ahora me doy cuenta, porque Cristo se me reveló, ahora me doy cuenta que estaba mal. Así vivimos los cristianos muchas veces, hermano. Creemos que todo lo que hacemos está bien, pero a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, hermano, muchas veces puede estar mal lo que estamos haciendo. Entonces, Él está orando, Él está arrepentido, no come ni bebe 3 días, está en ayuno, 3 días en ayuno. Escuche. Y ahí el Señor va y habla con Ananías, que Ananías significa Dios tiene misericordia, me parece que es, por ahí lo apunté. Fíjese, y le dice, anda, impón tus manos sobre él. Y Ananías, hermano, va, pone sus manos y fíjese, recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo y se bautiza y come y pasa con los discípulos. Todo ese proceso en la vida de Saulo de Tarso, todo ese proceso en la vida de él. Creo yo, el mismo proceso que debiera pasar en todos nosotros como cristianos. Porque nuevamente le digo, un cristianismo apartado del testimonio de Cristo, un cristianismo apartado del testimonio de Cristo es ceguera espiritual. Un cristianismo tibio, como lo dice Apocalipsis 3:17, es ceguera espiritual. Un cristianismo sin los ingredientes de la fe, sin esfuerzo, hermano, sin dar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, como lo dice 2 de Pedro 1, es ceguera espiritual. Yo pensé que solo era de aceptar a Cristo y de bautizarme y de ir a la iglesia cada vez que pueda. Yo pensé que solo así era. Hermano, está ciego. El que de tal manera vive está ciego espiritualmente. Cristo es la luz del mundo. Y Cristo, cuando viene a la vida de un cristiano, hermano, ese cristiano, cuando Cristo se revela a la vida de ese cristiano sale de las tinieblas. Empieza a vivir una vida muy diferente, se esfuerza, aunque es difícil, pero se esfuerza. Yo tenía una cantina, pero ahora entiendo, porque Cristo se me ha revelado, ahora entiendo que mal estuve haciendo tantos años. Señor, perdóname. Señor, dame la oportunidad de corregir lo que estaba haciendo. Amén. Fíjese, Cristo se le reveló, empieza a vivir. Alguien preguntaba y decía, pastor, yo soy cantante, canto música romántica. Ahora estoy yendo a la iglesia. ¿Debo dejar de cantar música romántica? ¿Y debo dedicarme solo a cantar música cristiana? ¿Sabes qué? Esa respuesta te la podría dar yo. Pero cuando Cristo se revela a tu vida, tú debes saber la respuesta. Porque Saulo no mataba a cristianos a medio tiempo. Es difícil, sí, hermano, por eso hay recompensa. El Señor Jesús dijo, bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. El Señor Jesús dijo, bienaventurado el que me siga. Y el Señor Jesús dijo, el que me sigue y pone la mano en su arado, no mire para atrás. En el arado no mire para atrás, porque el que mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. El Señor Jesús mismo lo dijo. Mucha gente le seguía a Jesús porque pensaban que con Jesús, hermano, no les iba a faltar nada. Y cuando Jesús se da la vuelta y dice, las aves tienen nidos, los zorros tienen madrigueras, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Dice que muchos se regresaron, se fueron porque pensaban que con Jesús se iba a solucionar su problema económico. Y se regresaron, hermano, se fueron. Cuando el Señor dijo, coman mi carne y beban mi sangre, muchos se regresaron y se fueron. Porque, hermanos, que a veces, ¿será que Cristo se ha revelado ya? ¿Será que Cristo se ha revelado, hermano, a nuestras vidas, a nuestros corazones? Es algo, hermano, que hay que entender. Es algo que hay que entender. Entonces,
Cristo se revela. El Espíritu Santo lo llena. Se bautiza, pero porque estaba arrepentido, porque estuvo en ayuno, sin haber recibido todavía la vista. Estaba buscando a Dios. Sin haber recibido la vista. Estaba ciego y se puso a ayunar. Perdóname, Señor, ¿cómo habrá estado él, hermano? Pensé que estaba en lo correcto y estaba más equivocado. Pensé que hacía bien y estaba haciendo mal. Pensé, el apóstol Pablo era una persona que quería hacer las cosas bien, pero no las pudo hacer, y eso nos enseña que en las fuerzas humanas nadie puede agradar a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Es a través de Cristo que se puede agradar a Dios. Por eso es que yo le digo a usted, cristiano, el cristianismo no solo es de salir a dar comida a los pobres, el cristianismo no solo, no digo que no solo es, hermano, ir a hacer las buenas obras. El cristianismo es conocer a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, parecerse a Cristo. Eso es el cristianismo. Y Cristo dijo en algún momento, que hay que visitar al que está preso, que hay que guardar al que está desnudo, que hay que cubrir al desnudo, que hay que dar alimento al huérfano. Ese Señor Jesús lo dijo, pero ese no es el centro del cristianismo, ese es el centro, hermano, del humanismo, y está bien hacer eso porque Jesús lo dijo, pero el centro del cristianismo es Cristo, conocerle, amarle, servirle, esperar su venida. Eso es el cristianismo. Yo hermano, yo le animo a usted a que camine en esa dirección. No se ponga a reclamarle al pastor de su iglesia, a decir, ¿por qué no salimos a dar comida a los pobres? ¿Por qué solo nos quieren predicar? ¿Por qué no? Hermano, todo tiene su tiempo. ¿Estás conociendo a Cristo? ¿Estás amando a Cristo? ¿Estás sirviendo a Cristo? ¿Estás pareciéndote al carácter de Cristo? Entonces estamos bien. Cuando estemos caminando en esa dirección, todo lo que hagamos, hermano, será agradable para Dios, porque es en Cristo que estamos haciendo todas las cosas. Pero si la iglesia se vuelve, hermano, solo por un lado, solo un lugar de buenas obras, solo un lugar como una fundación más o menos. Entonces no es iglesia, es una fundación. Hay que diferenciar lo que es iglesia de fundación. Y la iglesia es necesaria, amén. La iglesia es necesaria porque es ahí donde se va formando el carácter de Cristo en los cristianos. A través de los ministros, Efesios 4:10 lo dice. Él constituyó ministerios para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la estatura de ¿quién? De el varón perfecto, que es Cristo. Es así, hermano. Eso es así. No pelee contra la palabra, no pelee contra Cristo. Conozca a Cristo. Entonces, yo no sé, hermano, cuánto de esto hará falta en nosotros. Yo no sé cuánto de esto, hermano, nos hace falta. Pero no podemos vivir un cristianismo sin Cristo, hermano. No se puede. Conocer, amar, servir, esperar la venida de Cristo. Eso es lo que debe pasar en nosotros. Eso es lo que debe haber en nosotros. ¿Se ha revelado ya Cristo a nuestras vidas? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestra conducta, hermano? ¿Hemos salido ya de la ceguera espiritual? ¿O todavía hay ceguera en nosotros? Yo quiero que usted piense en eso, hermano. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de Cristo? ¿O cuán lejos o cuán cerca, hermano? Amén. Yo quiero que incline su cabecita ahí donde está. Vamos a orar para finalizar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, papá. Padre, gracias por tu palabra. Hoy entiendo, dígale, Señor, hoy entiendo que mis fuerzas humanas no me alcanzan, Señor, para agradarte. Hoy entiendo que en mi sabiduría humana, Señor, así como Saulo
que pensaba que estaba haciendo bien las cosas en su humanidad, con el conocimiento que había alcanzado, pero lejos de Cristo. Él había rechazado a Cristo. Él estaba persiguiendo a Cristo. Y cuando tú, Señor, te le mostraste, le dijiste: Saulo, ¿por qué peleas contra mí? ¿Por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Saulo cayó en tierra. Él pensaba que veía, pero no veía nada. Iglesia, hay ceguera espiritual en nosotros. Hay ceguera espiritual en ti. Conocer, amar, servir, esperar la venida de Cristo. Para eso estás en la iglesia. No te quejes, iglesia, no te quejes de la iglesia, no te quejes de tus pastores, no te quejes de tus ministros. No pienses que estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Cristo es el centro de tu cristianismo. Cristo es el centro del evangelio. ¿Sabes que alguna vez una mujer se acercó y regó su perfume a los pies de Cristo? Y alguien dijo: ¡qué desperdicio! Imagínate, iglesia. Uno de sus discípulos dijo: ¡qué desperdicio! Eso se hubiera dado a los pobres. Y el Señor Jesús dijo: no. Para mi sepultura me ha preparado. A los pobres siempre los van a tener, dijo. Pero lo que el Señor Jesús estaba diciendo: yo soy el centro. Y esa buena intención de Judas ocultaba otra mala intención que él tenía. Pero Cristo es el centro. Cristo es el centro, iglesia. Estamos amando a Cristo, estamos caminando en esa dirección. O la iglesia o tu cristianismo se ha convertido más en un humanismo que en un cristianismo. O en una tibieza espiritual más que estar calientes. O en una costumbre de ser cristianos. O en una emoción nada más de ser cristianos. ¿En qué se ha convertido tu cristianismo, iglesia? ¿En qué se ha convertido nuestro cristianismo? El cristianismo que no es disciplinado en la búsqueda del Señor. Solo es una emoción de ser cristiano nada más. ¿En qué se ha convertido nuestro cristianismo? El Señor dijo: si yo permaneciera en vosotros y ustedes en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Esa es la voluntad de Dios. Para eso Cristo vino a la tierra. Cristo debe ser el centro, iglesia. El centro. Y cuando Cristo sea el centro o estés caminando en esa dirección, todo lo que hagas, salir a dar comida a los pobres, visitar a los presos, vestir al huérfano, cuidar de las viudas, todo eso subirá delante de la presencia del Padre como olor fragante, como ofrenda fragante. Mientras tanto, todas las buenas obras que podamos hacer sin Cristo solo será esfuerzo humano, nada más que eso. Y el Señor recompensará el esfuerzo humano de cada uno. Pero sabes que el Señor vino a darte salvación a través de Cristo. Que te llegues a parecer al Cristo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a una fe no fingida, a un amor sincero.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos, Señor. Si hemos descuidado nuestro crecimiento espiritual, dígalo. Padre, perdóname. Si estoy siendo ocioso, Señor, en mi búsqueda de tu palabra. Padre, perdóname, Señor. Si me he conformado, si me he estancado, si me he quedado, si he retrocedido, Señor. Si he dejado mi primer amor. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mi papá. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros, Señor, pon en cada uno, bendito Dios, un espíritu, Señor, sediento, Padre, de ti. Un corazón que te busca, un corazón, Señor, que te desea, que te anhela todos los días, Padre. Que busca tu guianza, busca tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Cubre los hogares, Padre, y llévanos cada día más y más a la intimidad contigo. Dígale, Señor, yo vuelvo mis ojos a ti, a Cristo Jesús. Yo vuelvo mi corazón a ti, dígale, Señor, a Cristo Jesús. Guíame, Señor. Guíame tú, Señor. Fortaléceme en ti. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me guíe. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaléceme en ti, Señor. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, mis hermanos. Deseo con todo mi corazón que esta palabra se quede grabada en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas y que la pongan por obra. Confío en la obra del Señor. La palabra de Dios dice que el Padre da el crecimiento. Nosotros regamos, nosotros sembramos. El Padre da el crecimiento. Confío en la obra del Padre. En cada uno de ustedes les animo a seguir adelante. Esfuércense, hermanos. Esfuércense. Que la venida del Señor está más cerca de cuando se predicó el Evangelio desde un principio. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios me los bendiga. Reflejen a Cristo. Añadan esos 7 ingredientes a su fe. Salgan de la tibieza espiritual. Y que el Señor nos cubra, mis hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos Dios mediante la próxima transmisión. Amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén.